Estoy siempre por siempre en ti, tú eres mi fuerte. Y como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad, nuevo sol, encontré mi identidad. Y bueno, yo quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 16, verso número 24. Si usted dice, ¿y cómo se llama este mensaje? Yo le puse así: no te acomodes. Dile a la persona que está a tu lado, no te acomodes. Y tal vez dice, ¿por qué estoy mal sentado? ¿Qué? No, ahorita va a ver. Dice el Mateo 16, verso 24, Jesús dijo a sus discípulos, dígalo conmigo, discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este tiempo por lo que eres en nuestra vida, por lo que tú hablas. Yo te pido que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, despiertes nuestro espíritu para escuchar lo que tú deseas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que eres en nuestra vida, todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo doy gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Cuando vamos a un congreso, cuando tenemos un campamento como los campamentos de niños, de adolescentes, cuando tomamos un tiempo así para buscar a Dios, yo creo en ello y bueno, de alguna manera lo vamos haciendo, vamos teniendo estos tiempos en la congregación. Cuando creo que haya, no todos los congresos, pero cuando creo que haya un buen congreso en el que podamos ir, pues vamos, ¿verdad? Pero también sé, como pastor, que no se trata, ¿verdad?, que no podemos vivir de congresos, que no podemos vivir de eventos, que no podemos vivir solamente de tiempos así como wow, pum, explosiones y todo. Los congresos, todo esto nos sirven, nos dan un impulso. Muchas veces pues tomamos un tiempo y como tomamos un tiempo aparte, Dios obra en nuestras vidas, refresca, renueva, vemos las cosas de otra manera, confirma muchas veces lo que el Señor ha estado hablando, pero Dios desea que de una manera continua nos estemos alimentando en nuestra casa. Amén. Dios desea que de una manera continua Él haga su obra, no solamente 1 o 2 veces al año, sino todos los días. Dígalo conmigo, todos los días, en todo momento, en toda situación. Dios desea manifestarse y revelarse a nuestra vida. El problema es que muchas veces nosotros nos acomodamos. Sí, dile a la persona que está a tu lado, no te acomodes. Vivimos en una época, escúcheme bien, que adora, exalta la comodidad. Vivimos en un tiempo donde la comodidad en muchas maneras lo representa todo y lo vemos en nuestra vida. ¿Sí? Usted oprime un botón y la ropa se lava. Usted oprime otro botón y la ropa se seca. Yo sé que no pasa y claro que hay que escogerla y todo, pero ve usted antes, ¿verdad?, que te llevaban la ropa al río y a tallarla y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Usted oprime un botón y tiene palomitas. ¿Recuerda usted cómo era hacer palomitas antes? Así en el tiempo de la prehistoria, ¿verdad? Pues la olla, la tapa, el aceite, las palomitas, el chaca, ¿verdad? Y se le quemaban, ¿verdad? La sal también. Ya la mantequilla, ya eso era tecnología de otro nivel, ¿no? Ahora usted oprime un botón y tiene palomitas y a veces se le queman. Un botón y oprime usted un botón y tiene una sopa. Antes hacer la sopa era ir a comprar la pasta, ponerla en una olla, que se sazonara, que la pasta cruda se cociera, ¿verdad?
y luego ya le va a echar después de un rato que le echó ahí lo que el sazonador, el agua, y era todo un rollo. Usted oprime un botón y puede ver lo que pasa en el mundo. Usted oprime ahorita un botón en su teléfono, porque antes había que hacerle al teléfono, ¿verdad? Y cuando se equivocaba en el quinto, sexto número, otra vez, y a volver a empezar. O me marcaba ocupado, ¿verdad? Ahora usted oprime un botón, solamente un botón, y se puede comunicar con alguien en el mundo. Y no solamente puede oírlo, sino también puede verlo. Ya nada más falta que pueda usted meter la mano así, como decirle, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que han cambiado en nuestras vidas, pero en este sentido han creado una cultura del menor esfuerzo. Dígalo conmigo, el menor esfuerzo. Y todo esto, pues yo no digo que esté mal, está bien, de alguna manera nos ayuda, nos puede facilitar la vida, pero en muchas maneras me preocupa cuando esto se transmite a la iglesia y pensamos que los asuntos de Dios pueden ser de una manera similar y vivir bajo un menor esfuerzo. Ahora usted también puede oprimir un botón y usted puede estar en una reunión en televisión, en una reunión completa, alabanza, ofrenda, prédica. Cuando es la hora de los diezmos, saca su mano de la bolsa derecha y se lo pasa a la izquierda y ya usted diezmó, ¿verdad? Y muchos están felices. Muchos están felices porque ahora tú puedes estar en reuniones, y gracias a Dios, ¿verdad? Por esas reuniones de oración que las transmiten día y noche, usted puede, en lugar de ahora ir a la oración, nada más prende usted y está usted cómodamente sentado en su sillón con sus cobijita puesta, todo, y usted dice que está en una reunión de oración, ¿no? Más está durmiendo que en la reunión de oración, ¿no? Entonces, algunas veces podemos pensar que de eso se trata este asunto. Y algo importante en nuestra vida es que no podemos y no debemos acomodarnos o acostumbrarnos, porque no se trata de eso la vida cristiana, y no se trata tampoco que nos pongamos guaraches de nopal, ¿verdad? Y que nos latiguemos la espalda. Eso no es. No se trata de ser de alguna manera mártires de una manera en una falta de entendimiento religioso. No. Pero sí es muy importante que nosotros entendamos de qué se trata este asunto del cristianismo, de qué se trata este asunto de seguir a Jesucristo. Por ejemplo, en la biografía de David Livingstone, en la lápida de la tumba de sus padres, él puso estas palabras para marcar el lugar donde descansan Neil Livingstone y Agnes Hunter, su esposa, y para expresar a Dios la gratitud de sus hijos. David dice, por haber tenido padres pobres y piadosos. Cuando sus amigos leyeron lo que él pensaba poner, ellos le dijeron, no, David, ponle estas palabras, dice, dile, ponle padres pobres, pero piadosos. Y él dijo, no, para mí tanto la pobreza como la piedad fueron una gran bendición. Porque él recordaba los tiempos que tuvo que estar trabajando en la fábrica de sus padres, o en la fábrica en la que trabajaba su padre por mucho tiempo, y aprender a trabajar y esforzarse para poder hacer lo que él tenía que hacer. Y no es casualidad, ¿verdad?, que estos hombres, ¿verdad?, hayan alcanzado lo que alcanzaron y hayan visto lo que vieron. Sí fue un encuentro con Dios, sí fue que había una realidad de Dios, pero también fue que ellos decidieron no acomodarse. Fue también que ellos decidieron tomar los asuntos de Dios en serio y saber que hay un precio. Dígalo conmigo, hay un precio que tenemos que pagar. Hay algo que nosotros tenemos que dar para poder ver lo que Dios desea que nosotros podamos ver. Sí, Dios desea manifestarse, Dios desea revelarse a nuestra vida, pero es necesario un esfuerzo,
es necesario un entendimiento, es necesario que nosotros podamos aplicarnos. Un hombre como Elías Tepper, que muchos oyeron todo el ministerio de Betel en muchas partes del mundo, ¿verdad? Él dice esto en cuanto al ministerio, en cuanto a los asuntos de Dios, dice que es 1%, hace unos años decía 10% inspiración y 1% transpiración. Ahora años después él lo ha cambiado diciendo es 1% inspiración y 99% transpiración. O sea que sí necesitamos de la inspiración de Dios, sí necesitamos que Dios hable a nuestra vida, pero principalmente necesitamos nosotros tomar este asunto de las cosas de Dios en serio y no acomodarnos, porque podemos acomodarnos, ¿verdad? A decir, bueno, pues ahí me la voy llevando, ¿verdad? Nos subimos al arca y que ahí Noé se haga bolas. Nos subimos al arca, ¿verdad? Y ya vemos a ver de qué se trata todo esto. Pero la palabra, Jesús nos habla de lo que se trata este asunto y nos habla de ser discípulos. La Biblia, por ejemplo, nos muestra acerca de un Moisés que, ¿verdad? Dios lo tenía, como vemos en Egipto, 40 años en Egipto estuvo ahí preparándose, tenía una vida pero muy, en ese sentido, para ese tiempo, muy cómoda. Pero Dios había puesto algo en su corazón. Y si usted ha leído el libro de Éxodo, podrá ver cómo es todo esto. Él salió del lugar donde estaba y durante 40 años en un desierto él estuvo siendo preparado para lo que Dios había puesto en su corazón. Años después lo entendió. Dios lo había puesto como un libertador para el pueblo de Dios. Y luego caminó otros 40 años en el desierto con un pueblo que no era fácil de caminar. Entonces yo veo la vida de Moisés y no era una vida de un menor esfuerzo. No veo que era una vida en la que de alguna manera siempre buscó esa comodidad. Yo veo, por ejemplo, que este hombre subiendo a ese monte varias veces durante varios días. Y mientras él estaba en el monte, el pueblo agarró monte, ¿verdad? Pero él estaba buscando a Dios, él estaba metido ahí con el Señor. Subiendo un monte, pasando días ahí, en este sentido, para todo lo que Dios quería hacer. Luego vemos, por ejemplo, su sucesor, Josué. Si usted ve el libro de Josué 1, verso número 1, la Biblia nos dice que después de que Moisés murió, su sucesor, que era Josué, se levanta, ¿verdad? Dios lo levanta y él le dice, Dios le dice estas palabras. Verso 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hasta ahí decimos amén, ¿verdad? Todo estaba muy bien. Pero luego el Señor en 3 ocasiones le dice: esfuérzate, dígalo conmigo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Le dice esfuérzate en el sentido de que no va a ser fácil. Y si usted lo puede ver, no fue fácil. Aunque Jericó cayó de una manera fácil, Josué se confió en este sentido y luego tuvo una gran derrota. Entonces no tuvo una vida fácil. Vio lo que había sufrido y todo lo que había pasado Moisés. Moisés constantemente, yo creo que le decía a la persona más cercana, que era Josué, diciendo: vamos hacia esa tierra prometida, la meta es esa tierra prometida. Y de repente le es heredada esta carga y ahora él tiene que llevarlos. Y en el 5 le dice, el 6 dice: esfuérzate y sé valiente. En el 7 dice solamente esfuérzate y sé valiente. En el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente. No temas, y luego le dice, ni desmayes. ¿Por qué le dice ser valiente? Dígalo conmigo, porque habrá enemigos. Iba a haber enemigos, iba a haber gente que se iba a oponer, principalmente espíritus que iban a oponerse a que él hiciera lo que él tenía que hacer. Y luego hay momentos donde dicen, no temas ni desmayes. En otra palabra, aunque te canses, no desmayes, porque tienes asegurada la victoria. El Señor le dijo, yo estoy contigo. El Señor le dijo, como ya vimos ahí en el verso 5, dice, nadie te podrá hacer frente de todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué tremenda palabra, Dios diciendo, yo voy a estar ahí, pero tú vas a tener que pelear. Yo voy a estar ahí, pero tú vas a tener que esforzarte. ¿Sabe que esa misma palabra es para nosotros el día de hoy? Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Muchos piensan que ser un creyente significa que ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener que luchar, ya no vas a tener que esforzarte. Mi amado, eso es el cielo. Todavía no estamos en el cielo. Y aún en el cielo vamos a trabajar. Jesús dice, Jesús nos dice, ¿verdad? Mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo, ¿verdad? Va a ser otro tipo, otra cosa. Pero mientras tanto necesitamos esforzarnos. Dile a la persona que está a tu lado, no te acomodes. Porque muchas veces podemos acomodarnos en nuestro caminar con Dios. Muchas veces podemos acomodarnos en el servicio. Muchas veces podemos acomodarnos en cuanto a nuestras responsabilidades como creyentes. Y no se trata nada más de decir, bueno, pues yo me acomodo, voy un rato el domingo, llego después de la ofrenda para no entrar en peligro y me voy antes que todos se vayan y ya estuvo, ya cumplí. No se trata de eso. No se trata de eso. Jesús nos mostró lo que Él quería. Y la Biblia nos muestra que Jesús hizo discípulos, 12 discípulos. Bueno, hubo otros más cerca, pero cercanos a Él fueron 12. Y uno se desvió. Y luego nos mandó a ser discípulos. Dígalo conmigo, discípulos. Algo importante en nuestra vida es que tenemos que llegar a ser discípulos. Yo entiendo que mi responsabilidad como pastor es conducirle, es animarle, es el poder discipular a su vida. No que sea discípulo mío, sino discípulo de Jesucristo. Nunca pensó el Señor que nosotros viniéramos y fuéramos simpatizantes. ¿Recuerda usted cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerda usted lo que le decía yo? Una de las respuestas que Pedro dijo, Señor, me caes bien. Eso es un simpatizante, decir, pues está chido esto de ser cristiano. Está bien, pues está bien. Dios te bendice, pues ¿qué más quieres, no? Sí, Dios te bendice, pero hay un costo que pagar. Y algo importante, muy importante, es que todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, es también aquel que entiende que ha sido llamado a seguir a Jesucristo. Ha sido llamado, ¿verdad?, a entender y hacer lo que el Señor dice. Y Jesús nos dijo, ¿verdad?, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo significa aprendiz o alumno, pero escúcheme bien, no es solamente alguien que está aprendiendo, porque en muchos sentidos, escúcheme bien, creo que hemos equivocado en esta parte y a veces pensamos que ser un discípulo o tener discípulos es solamente alguien que le estás enseñando algo. Eso es, sí es,
Pero la respuesta del discípulo, a mí me llama mucho la atención esto, porque no es solamente o meramente alguien que aprende, sino también alguien que es partidario. En otras palabras, no es solamente que está aprendiendo algo, sino que su voluntad está siendo afectada, sino que ha entendido que no nada más se trata de saber, sino de seguir a Jesucristo, a Él, a nuestro Señor. Lo vamos a ver y al final le voy a dar un ejemplo que creo que va a entender más esto. Mateo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24, ya lo tenía, póngale ahí una separación. Jesús, dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿quiere ser usted un discípulo del Señor? Fíjese bien, Jesús dice, si alguno quiere, dígalo conmigo, si alguno quiere venir en pos de mí, en varias, usted lo puede leer después en Mateo 8 y en otras porciones del Nuevo Testamento, Jesús en varias ocasiones se detenía y los confrontaba. Y Él les decía, si alguno quiere. En otras palabras, si quieres. ¿Y por qué si quieres? Porque les iba a costar. Si tú le preguntas a alguien, ¿quieres $1,000,000 de pesos? ¿Quién te va a decir que no? Pero no era nada más un dar, un te voy a bendecir. Era también un entender. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, aquí está hablando. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 características o 3, voy a llamar actitudes y que también son acciones de alguien que ha decidido ser un discípulo. Ahora escúcheme bien, de esto no se trata que usted es de voluntad muy firme y usted dice es que yo fui entrenado militarmente y yo sí puedo. Qué bueno si usted dice se ha disciplinado y tiene una muy buena disciplina. Pero las cuestiones de Dios, dependemos, ¿verdad? Algo así comentábamos el viernes, es una paradoja, porque por un lado, ¿verdad? Tú buscas a Dios y por otro lado, Él te sostiene. Salmo 63, verso 8, nada más escúchelo. El salmista dice, mi alma se ha pegado a ti, hablando, diciendo, Señor, me he enamorado de ti, Señor, me has cautivado, mi corazón ha sido cautivado. Y luego dice, y tu diestra me ha sostenido. En otras palabras, ¿verdad? Yo estoy enamorado, estoy apegado a ti, pero hay momentos cuando no he querido caminar contigo, pero tu diestra me ha sostenido. Está hablando de una gracia, la gracia de Dios que nos lleva a caminar cuando nos faltan fuerzas. Amén. A caminar cuando de repente como seres humanos flaqueamos. Jesús llamó a 12 discípulos y esos discípulos, ¿verdad? Eran de esa zona, no eran marcianos. No mandó a traer gente de otro planeta. Fueron gente como usted y como yo, que simplemente hubo un día que su corazón fue cautivado por el Señor y ese día dijeron, yo quiero ser un discípulo. ¿Quiere ser usted un discípulo? Sostenido, entiéndame, sostenido por la diestra de Dios, sostenido por la mano de Dios. En los momentos que flaqueamos le decimos al Señor, Señor, que tu diestra me sostenga. Porque mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Porque a veces sí quiero las cosas de Dios, pero otras veces no las quiero. ¿Cuántos entienden esto? Si somos sinceros, hay momentos que decimos, sí Señor, sí las quiero. Hay momentos que decimos, Señor, parece que no me conviene. Jesús, fíjese bien, el verso 25, ahorita vamos a entrar ahí, en el verso 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida,
Dígalo conmigo, salvar, dice, su vida la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabe de qué nos libra el discipulado? Nos libra de desperdiciar nuestra vida comprando perlas de plástico. Nos libra de desperdiciar nuestra vida haciendo castillos de arena. Nos libra de desperdiciar nuestra vida en nada. Y por eso dice que el que nos dice ahí que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que quiera invertirlo en todas esas cosas no duran, son solo de este tiempo. Mas dice, el que pierda su vida. Está hablando el que invierta su vida completamente en este sentido, en lo que Dios desea, en lugar de en esta parte perderlo. Habla de ganarlo, de hallarlo. ¿Por qué? Porque es eterno lo que Dios hace en nuestra vida. Número 1, niéguese a sí mismo. La palabra nos habla acerca de negarnos a nosotros mismos, lo primero que dice, ¿verdad? Y en este sentido tiene que ver con despedirse del antiguo yo, de lo que yo, de alguna manera, yo soy, yo puedo, yo quiero, ¿verdad? Sino en el abandonarnos en la naturaleza y la confianza de nuestro Dios. Mire, algunas veces confundimos la negación, dígalo conmigo, la negación con la abnegación. La negación y la abnegación son diferentes. Por ejemplo, un atleta practica la abnegación y se resiste de ciertos alimentos y de ciertas actividades. ¿Para qué? Para alcanzar una meta. ¿Por qué? Porque quiere ser un campeón. Porque quiere una corona, porque quiere una medalla, porque quiere un título. Pero la negación, y en este sentido, en la abnegación hay autopromoción. Yo quiero, yo veo, yo quiero que otros me reconozcan. Pero el negarse tiene que ver con morir o renunciar a todo lo que posees para tomar lo que Dios quiere. La palabra negarse sí tiene varios significados, pero significa desconocer, rechazar, abstenerse. Y para que podamos nosotros entenderlo mejor, la Biblia nos muestra en el momento Jesús le dijo a Pedro que 3 veces le iba a negar. ¿Recuerda usted esto? Y la respuesta de Pedro es muy significativa, porque Pedro dijo esto, al negar a Cristo, dijo esto: yo no conozco a ese hombre. Él está diciendo, yo no conozco a Cristo. En otras palabras, negó a Cristo. La respuesta correcta de Pedro era, yo no conozco a Pedro, a Cristo lo conozco bien. Un discípulo es aquel que dice, ¿verdad? En esta parte contesta de esta manera, ¿verdad? Ya no, en este sentido, me conozco a mí, si no conozco a Cristo, ahora mi vida le pertenece. Y esto, escúcheme bien, no significa asumir algún asceticismo extremo o falso, ¿verdad? Como ya les decía, entonces provocar de alguna manera un dolor o algo así. No es así, sino significa poner los intereses del reino de Dios primero y por encima de todo en mi vida, ¿sí? Entendiendo el orden de Dios. La Biblia nos habla de negarnos a nosotros mismos. Luego la Biblia continúa, nuestro Señor dice, tome su cruz, tome su cruz. Fíjese bien que no nos dice toma tu cruz, sino toma su cruz. Y en ese tiempo todo mundo entendía el contexto. Cuando alguien decía de la cruz,
o cuando alguien hablaba acerca de ser crucificado, pues entendían que era la ejecución de los romanos, ¿verdad?, que usaban hacia los criminales muy peligrosos. Y cuando el criminal tomaba la cruz y la llevaba sobre su hombro, él estaba reconociendo que el gobierno romano lo había sometido. Era un acto de sumisión el llevarlo. Y era también reconocer que era un condenado a muerte. Era alguien que estaba condenado a muerte. No iba donde él quería, ahora iba donde quien le había tomado le llevaba. Y es algo que nosotros podemos ver. En ese sentido, el criminal lo hacía porque era forzado. En el caso nuestro, nosotros lo hacemos voluntariamente, por amor a Jesús. Y ahorita le voy a explicar qué significa esta parte. Hay una gracia, la gracia de Dios, que nos lleva y nos sostiene. Gálatas 2, verso 20, nada más escúchelo. Gálatas 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dígalo conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dice: lo que ahora vivo, lo vivo de una manera diferente, porque ya no soy siervo mío, sino ahora soy siervo de Jesucristo, porque ya no estoy siguiendo mi propia agenda, sino su agenda. ¿Sí? Y algunos, escuchen bien, algunos han utilizado de una manera equivocada esto de tomar la cruz, y significan: ay, tengo que tomar mi cruz, tengo que llegar al trabajo a las 7 de la mañana el lunes. O algunas mujeres diciendo: ay, mi cruz es mi marido, ¿no? No está hablando acerca de eso. Está hablando de renunciar a ambiciones egoístas para tomar lo que Dios dice. Jesús dijo: sígueme. ¿Sabe qué hace el que sigue? No va donde quiere. Dígalo conmigo: no va donde quiere. Va donde su Señor le dice que vaya. No hace lo que quiere. Hace lo que el Señor le dice que haga. Negarse a sí mismo. Pedro dijo: yo no conozco a ese hombre. Pedro tenía que haber contestado: yo no conozco a Pedro, a Jesús lo conozco muy bien. ¿Qué significaba tomar la cruz? Para Jesús, ¿qué significó tomar la cruz? ¿Significó obediencia? ¿Usted cree que Dios pide obediencia de nosotros? Como discípulos, ¿no nos llama a obedecer lo que Él dice? ¿Nos guste o no nos guste? Como discípulos, Dios nos llama a servicio. Jesús dijo: nadie tiene mayor privilegio que el que uno ponga la vida por otros. La cruz fue el mayor acto de amor, pero también de servicio. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y en las 3 veces el Señor le dijo: apacienta mis corderos. En otras palabras, si amas a Dios, haz algo por otros. Ayuda a otros, a los corderitos, a los que están empezando a caminar con Cristo, a que se hagan discípulos, a que caminen hacia adelante en lo que el Señor desea hacer. ¿Qué significaba la cruz? Significaba el morir o el terminar de una vez para siempre con el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El Señor lo sabía, pues Él fue a la cruz a morir.
Y luego la Biblia nos dice, ¿verdad?, que cada uno debemos de tomar nuestra cruz e ir hacia Jesús, a donde iba Jesús, iba a morir, crucificar nuestro antiguo hombre, el seguirle, como ya le decía, ¿verdad? Ya significa que el que le sigue, ¿verdad?, no es solamente alguien que está aprendiendo, sino es alguien que ahora es partidario, que está involucrado en los negocios del Señor. Y con esto quiero terminar esto. Por favor, acompáñenme a Marcos 10, si me pueden ayudar con el piano. Marcos 10, verso 17. De esta manera quiero terminar y mostrarle la diferencia entre un discípulo y aquel que no lo es. Porque un discípulo no es alguien que está en un salón de clases. Miren, los griegos tenían un sistema de enseñanza que era muy parecido de esta manera. Era algo así como un salón de clases, un expositor, alguien hablando. Pero en cuanto a lo que es Jesús, Jesús sí les enseñó a sus discípulos todo lo que tenían que aprender. Y sí requiere, escúcheme bien, sí requiere de leer, sí requiere de estudiar, sí requiere de hacer muchas cosas. Un discípulo, por ejemplo, es alguien que hace su TCD. Un discípulo es alguien que ha entendido que Dios en su palabra nos ha dado su voluntad. Un discípulo es alguien que ha decidido, porque ha muerto, ha decidido servirle. Entonces Dios desea que podamos aprender lo que Él desea enseñarnos. Hay muy buenos libros que leer. Ahorita vi un libro que quiero recomendárselo y quiero traerlo por cajas del hermano Roberto. Se lo voy a traer en unos días. Hay algunos libros que necesitamos leer. Hay algunas cuestiones, les damos cursos, les estamos tratando de que usted pueda aprender algo. Dice la Escritura, amar a Dios con nuestra mente, pero no es solamente con nuestra mente. ¿Sí me está oyendo? Mire lo que la Biblia dice en Marcos 10, 17. Nos habla acerca de un joven rico. Nos habla acerca de un joven, ¿verdad? Dice el verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imagínese este joven. Dice la Escritura que era un joven rico. Yo me imagino un joven bien vestido, bien propio, se acerca, hinca la rodilla, mostrando de alguna manera respeto, y le dice al Señor, maestro bueno. El Señor le dice, si me dices maestro, entonces vas a hacer lo que yo te diga. Pero bueno, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. O sea, le llamó maestro, pero también le llamó, tú eres Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, y todo lo que de ahí viene en la Escritura, ¿verdad? Verso 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Me saqué puro 10, Señor. Pregúntame lo que quieras y te lo respondo. Saqué 10 en los mandamientos. Verso 21, entonces Jesús mirándole le amó. ¿Era sincero este joven? Sí. Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿No es muy parecido a lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Ven, sígueme y toma tu cruz. Pero le dijo, antes de ello vas a tener que desprenderte de todo lo que hay en tu corazón. Vas a tener que negarte a ti mismo. Vas a tener que
seguirme. Dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó con este joven? ¿Sabe qué pasó? Él entendía el discipulado como aprender algo más. Pero cuando el aprender algo más significaba ahora renunciar a lo que tenía, tomar la cruz y seguirle, él dijo, no, gracias. Él pensaba, escúcheme bien, yo creo que este joven pensaba que era un buen discípulo. Y algunos dicen que posteriormente las cosas cambiaron. Pero bueno, es solamente algo que se dice. Yo creo que necesitamos pasar de ser como el joven rico, que puede llamar al Señor maestro bueno, a ser un discípulo verdadero, que entiende que hay un costo que pagar. ¿Recuerda usted, nada más voy a mencionarlo, pero recuerda usted cuando la Escritura habla acerca de la perla de gran precio? Habla de un costo. Habla de alguien que en las dos porciones de la Escritura habla de alguien que va y vende todo lo que tiene y la compra. Dile a la persona que está a tu lado, no te acomodes, por favor. No te acomodes. Ser un discípulo no significa acomodarnos y pensar que todo es nada más para un beneficio propio. Dios desea hacer algo en su vida y yo quiero animarle, yo quiero retarle a ser un discípulo, a ser un verdadero discípulo que ha entendido. Jesús le dice, si quieres, ven, dice, niégate a ti mismo. Negarnos a nosotros mismos, mire, nos va la vida, porque en muchas ocasiones nuestro yo es nuestro mayor enemigo. De alguna manera servimos a muchas veces nuestros intereses. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Póngase de pie, por favor. Con sus ojos cerrados, por favor. La Biblia nos dice a qué Jesús vino. La Biblia nos dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si haya gente en este lugar que viene por primera vez o tiene poco tiempo. La Biblia nos muestra que todos nosotros estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, perdidos, extraviados, enemigos de Dios sin Cristo. Nuestro pecado nos hacía enemigos de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Si usted está en este lugar y dice, yo deseo conocerle, yo deseo pedirle perdón por mis pecados, y la Biblia nos habla, ¿verdad?, que todo aquel que cree en Él y le confiesa como Señor en su corazón, Dios le trae salvación, vida eterna. Aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón. Si tú estás en este lugar por primera vez y quieres decirle al Señor, me arrepiento, vengo a ti, Señor, yo le voy a pedir que levante su mano solamente para saber con quién oramos. Todos con sus ojos cerrados, pero si hay alguien que quiera hacerlo, está bien, con su mano levantada. Sí, dígale al Señor, dígale, Señor Jesús, en voz alta, vamos a hacerlo todos para acompañarles a ellos. Dígale, Señor Jesús, en este día yo rindo mi vida a ti. Yo reconozco que he pecado y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos, Señor.
Te pido que me limpies y me laves con tu preciosa sangre. Yo te doy gracias por tu amor y tu perdón. Yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo levanto a las personas que han hecho esta oración por primera vez. Declaro tu poder en sus vidas. Declaro que tú les conduces y les muestras todos tus caminos, lo que tú deseas hacer, Señor. Y yo te pido que ellos muy prontamente entiendan que tú les has llamado a seguirte. Que muy prontamente ellos entiendan que tú les has llamado a ser esos discípulos que tú deseas que sean, Señor. Gracias, Señor. Yo los bendigo y te doy gracias por sus vidas. Y yo quiero animarte, ¿verdad?, en este día. La Biblia nos dice, si alguno quiere, y yo te hago esta pregunta: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Imagínate, yo creo que el joven rico representa a todos nosotros. Un día que nos encontramos con Jesús y Jesús nos dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces sígueme. No era que sus riquezas le estorbaran, sino que sus riquezas no podían ser su Señor, sino Jesús tendría que tomar el lugar en su corazón. Jesús dijo: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si alguno quiere ser mi discípulo. Pensando en esto, entendiendo esto, si tú dices: sí, Señor, levanta tus dos manos en alto en señal de rendición y diciéndole: Señor, entiendo lo que esto representa. Tal vez no lo entiendo en su totalidad, pero entiendo algo de lo que esto representa. Decido seguirte. Decido vender todo lo que tengo y darlo. En otras palabras, que tú ocupes mi corazón, que tú seas el centro, que tú seas el dueño de mi corazón, porque nadie puede servir a dos señores, Señor. No puedo estar yo sentado en mi trono y tú sentado en el trono de nuestro corazón. O estás tú o estoy yo. Decido que estés tú, Señor. Decido, Señor, tomar tu cruz, que significa obediencia, que significa servicio, que significa darlo todo, que significa, Señor, seguirte. En otras palabras, que ya no es tan importante mi voluntad, sino tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, yo sé que este mensaje, esto que dice tu palabra, nos costará todo. Yo sé que tu palabra, cuando habla, no es un juego, y esto representa morir. Esto representa renunciar a muchas ambiciones egoístas para tomar solamente lo que tú quieres, lo que tú deseas. Señor, queremos ser discípulos verdaderos, no como el joven rico, que significaba otro curso más, otro diploma más, otro doctorado más que tomar, sino entendiendo que sí es enseñanza, pero también es afectada nuestra voluntad. Implica sacrificio, implica obediencia, implica el morir, el perder nuestra vida,
para hallarla en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, no pretendemos hacer esto en un entendimiento de que yo lo puedo todo, porque realmente no lo podemos, Señor. Hacemos estas declaraciones confiando en tu gracia, confiando en que tu diestra nos sostiene, nos ha sostenido todos estos años y nos sostendrá hasta llegar a la meta. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Lo que soy, lo que voy a ser, yo te entregaré todo de mí. Lo que soy, lo que voy